La situación es bastante complicada, no solamente para el tema de feminicidios en nuestro país, cuya tasa es bastante alta, la violencia intrafamiliar, sino que también el bullying, ¿no? Lo que es el acoso y la violencia contra los niños en los diferentes colegios, en las escuelas. Según cifras, hay 9.000 denuncias de violencia contra escolares solamente en este año, en lo que va de este año, todavía falta diciembre, 2022. En este año 2022, 9.000 denuncias de violencia contra escolares, ¿no? Y realmente esto llama muchísimo a pensar realmente y hacer la alarma porque, por ejemplo, hay un caso de hace unas semanas de un escolar que cayó desde el 4º piso del colegio Saco Oliveros, no en Ate. Y esto sin duda despertó la preocupación también en la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque según los padres de esta menor, se había tratado de un caso de violencia escolar o bullying. Vamos nosotros a conversar mucho más acerca de este tema con Aniesca Céspedes, quien es presidenta de ANAPEF, que es la Asociación Nacional de Padres de Familia. Aniesca, ¿qué tal? Bienvenida. Qué bueno verte, Aniesca. Después de un periodo de... Después de un periodo... Sí, no, pero acá estamos en conectados, ¿sabes? O sea, ya estamos en conectados desde hace ya 2 meses y medio, ¿no, Mercado? 2 meses y medio estamos aquí al aire, así de que es un espacio, es una ventana para que la gente se informe, para que la gente pueda realmente seguir de cerca las problemáticas que están sucediendo en el país, pero básicamente darle soluciones a los problemas, ¿no?, que nos aquejan. Y en este caso estamos observando, Aniesca, que hay 9.000 denuncias de violencia contra escolares solamente en el año 2022 y esto es de espanto, porque ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en las familias? ¿Qué pasa con la atención quizás de los psicólogos también, que tienen que ver mucho? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué es lo que está pasando? Te agradezco mucho el espacio, Mario, gracias. En esta oportunidad no solamente voy a hablar por ANAPEF, sino por ARIFE, que es el gran colectivo que hemos formado, que representa a cerca de 6 asociaciones, fundaciones. ¿Y por qué ARIFE? Porque queremos crear comunidad y crear conciencia, ¿no? Cada uno en su especialidad. ¿Y por qué el llamado de emergencia? Mario, este llamado no se ha hecho ahora hace 2 semanas. Este llamado se hizo en agosto del 2021. Se volvió a hablar de esto en septiembre, en reunión con el viceministro de Minedu. Se volvió a hablar en junio en una invitación que cordialmente nos hizo Indecopi y donde advertimos que las cifras se estaban incrementando a razón, en algunos casos, de 100% de mes a mes. Y haciendo el análisis, Mario, no es únicamente que los chicos han regresado a clases y nos hemos enterado de que hay violencia. No, hace más de 10 años la tasa de incremento es ascendente. Estamos hablando de un promedio de 25 más menos por ciento año a año, que la violencia escolar se va incrementando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que no hay leyes? ¿Quiere decir que no se cumplen las leyes? ¿O quiere decir que no se le da la atención necesaria? Entonces, nosotros, desde los diferentes colectivos, hacemos el llamado de emergencia, de urgencia. Señores, ¿no? Ministros, son 9.000 casos del 2022 que suman casi 50.000 casos en lo que van los últimos 10 años, Mario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las cifras? Voy a centrarme aquí de violencia sexual. Al día de hoy, a la fecha de hoy, en el último informe son 205 casos de violaciones sexuales, la mayoría cometida por personal que labora en los centros educativos. ¿Y sabes cuál es el plazo que tienen? El plazo, 90 días para actuar. 90 días. ¿Cómo se va a sentir la familia?
¿cómo se va a sentir el niño o la niña agredida si tienen que pasar 90 días? Y en el caso de agresiones físicas, 70 días o 75 días, y perdón si me equivoco acá en el número. No es hay una problemática, Agnieszka, perdón que te interrumpa, hay una problemática que va desde la vigilancia dentro del colegio de las personas encargadas de los comportamientos de los chicos, de los niños, de las niñas, y también existe un tema ahí que trabajar con las familias, o sea, porque definitivamente hay familias que parece que estuviesen dormidas, no están en alerta, otras que avalan también en cierta forma lo que hace la hija o el hijo. ¿Por qué? Porque dicen tienes que defenderte frente a cualquier cosa y tiene que existir, y causan la violencia, ¿no? Entonces, más el otro tema, que es el tercer tema que tú has tratado, y es el tema de violencia sexual. O sea, ese es un caso espantoso, ¿no? Hecho por trabajadores de los mismos colegios. Entonces, ¿dónde está la supervisión? Número uno, de los padres. El 38, perdón que te interrumpí, el 38% de violencia en todo sentido es cometido, perpetuado por personal que trabaja en los colegios hacia escolares. ¿Y dónde está la lista de agresores? ¿Cuesta tanto dar la lista de agresores? ¿Tanto miedo tienen a dar la lista de agresores? ¿Por qué no sueltan, por ejemplo, la lista de los colegios? Es información pública. Yo como mamá, tú como papá, como abuela, no quisiera saber que efectivamente donde vas a meter a tu hijo o a tu nieto o a tu sobrino es un colegio que no tiene, o cuántas denuncias o reportes tiene de violencia escolar. ¿No te gustaría tener esa información para poder tomar la decisión? Es información importante para una familia, para un papá o para una mamá. Es información que tienen que transparentarla y tienen que soltarla. ¿No te gustaría saber que el OGEL 3, que está encercado, es la número 1 a nivel nacional en el ranking, por ejemplo, de violencia escolar? O que la OGEL 6, que es la de ATE, la del lamentable hecho en el colegio que tú mencionaste, es la número 4 a nivel nacional. ¿No sería importante conocer esas cifras? ¿Qué estará sucediendo en el interior de los colegios que nosotros a veces no sabemos ni nos enteramos? Entonces, señores autoridades, ¿por qué es que no sueltan esa información que es básica para poder saber en qué terreno estamos pisando? O sea, en qué lugar están nuestros hijos, ¿no? De hecho, que es muy importante. Ahora, Agnieszka, ¿qué hacer frente a esta situación entonces? Tú como presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia, con los diferentes colectivos y organizaciones, ¿qué es lo que se ha planteado? O sea, ¿se les ha dado una respuesta frente a lo que está sucediendo? O por último, el acceso a información. Lo único, la única entidad que nos ha atendido, por lo cual agradezco muchísimo, ha sido Indecopi y a su presidente. Ha sido la única entidad pública que nos ha atendido. Yo me quiero robar unos minutos, recalco, hablo por Arife, porque somos muchos activistas juntos que queremos un cambio. Queremos abrir un poco estos corazones y darle la oportunidad a los niños de tener una mejor vida, ¿no? Hablando con los psicólogos, porque también tenemos psicólogos, ¿no? Hay una gran tendencia a mirar de cerca siempre, y que quiero que lo escuchen, ¿no? A los chicos que destacan, ya sea por sus habilidades académicas o deportivas, o por ser conflictivos. Pero hay otra gran parte de chicos o chicas que simplemente no logran hacer escuchar su voz. La pregunta entonces que se hacen y que nos hacemos es: ¿por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el bullying? Sino también, y quizás es más importante, Mario, esta pregunta: ¿por qué el niño, por qué la niña no encuentra otro modo y elige la violencia para hacerse escuchar? Esta data que te voy a nombrar rápidamente, porque sé que el tiempo vuela, es una data que la recogió el Bullying Sin Fronteras a nivel mundial. 85% de casos suceden en la escuela. 82% de niños con discapacidad son acosados en su colegio.
74% de niños entre 8 y 14 años han sufrido bullying alguna vez, o sea, una vez en su vida. Más del 90% de actos de bullying o violencia no son reportados a sus maestros. 60% de bulleadores o acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. 3 millones de niños, niñas y adolescentes se ausentan a la escuela una vez al mes a causa de acoso. ¿Sabemos nosotros cuántos niños faltan a la escuela a causa de violencia? 200.000 niños y adolescentes pierden la vida cada año a consecuencia de la violencia, el ciberbullying y el bullying. ¿Sabemos cuántos niños en el Perú pierden la vida a causa de eso? Son cifras alarmantes, son cifras que nos deben de hacer pensar en qué estamos haciendo. ¿Qué cosa es lo que nosotros hemos pedido? Sí, te lo voy a decir, por supuesto. Horribles de verdad, Agnieszka. ¿Sabes por qué? Porque, claro, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están los padres? ¿No? También, o sea, ¿dónde se encuentra ese control también? ¿Dónde se encuentra esa fiscalización de los padres también con el colegio? ¿Por qué dejar pasar a veces un insulto, dejar pasar solamente un ataque, ¿no? Y por qué no actuar también frente a las autoridades del mismo colegio, porque a veces los directores se lavan las manos, ¿no? Los profesores también, como que no han visto nada, se hacen los de la vista gorda. Entonces, de hecho que hay toda una, como se dice, una red, ¿no? En torno a esto que tiene que ser desbaratada, una red por llamarla así, ¿no? Porque hay muchos que son cómplices también de estos maltratos en los niños. Me refiero en las escuelas, en los colegios. Y es preocupante sobre todo a nivel psicológico, porque claro, finalmente el niño no soporta, y estamos viendo que a nivel mundial, no solamente en el Perú, a nivel mundial, finalmente determinan quitarse la vida, ¿no? Y eso es lo más triste. Así suene bastante duro y fuerte, pero los niños necesitan de una persona mayor de confianza, una persona mayor de la familia, su madre, su padre, la tía, alguien que realmente en quien se pueda confiar y contar las cosas que suceden, ¿no? O sea, en los colegios, que pasan en los colegios, ¿no? Antes de que sucedan estas cosas horribles, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es que en calidad educativa se habla, ¿no? Que el derecho a la educación no es solamente abrir la puerta del colegio, está la dignidad, ¿no? Del estudiante, de sentirse en un lugar seguro y tener una educación digna. Pero si eso no se da, entonces estás transgrediendo el derecho a la educación. Y aquí nos podríamos explayar muchísimo más. ¿Qué cosa hemos pedido? Hemos hecho el llamado, al igual que lo hizo el exministro Wexler, para que se reponga la dirección de tutoría. Estamos pidiendo una capacitación nuevamente psicológica urgente para los tutores a nivel nacional, porque sabemos que los psicólogos no se van a dar abasto y sería soñar, hay que ser realistas. Estamos pidiendo que se incluya en el currículum nacional el curso de educación emocional y social. Estamos pidiendo un registro público de agresores, de colegios, así sea personal que elabora, profesores, ¿no? Estamos pidiendo sanciones a las instituciones educativas que no actúen, así como estamos pidiendo sanciones punitivas también a los padres de familia por negligencia, porque hay papás y mamás que también son negligentes. El colegio los cita y no acuden. Entonces, el trabajo es por ambos lados. Y nuevas normativas que sancionen el ciberbullying. Hay normativas en otros países que a cada foto compartida donde se visualiza el daño a un compañero, existe una penalidad, ¿no? $1, por ejemplo, por darte un número, por cada vez que se compartió esa imagen. Y ese dinero va para resarcir el daño. Entonces, hay trabajo por hacer, hay propuestas concretas que, valga la redundancia, estamos proponiendo. Hay soluciones, hay. Acá lo que hace falta, y siempre voy a decirlo, son ganas de hacer las cosas, ¿no? Son políticas públicas y son ganas de hacer las cosas. Sí, claro. Esconder las cosas debajo de la alfombra, meter la cochinadita debajo de la alfombra y decir aquí no pasa nada,
no es la solución, porque no estamos hablando de números fríos, estamos hablando de seres humanos. Cifras también que son alarmantes. Y ahora, Agnieszka, la plataforma sí se ve que del Ministerio de Educación quizás es una plataforma a donde se pueden también registrar este tipo de problemas, ¿no? Reportar los casos de violencia. ¿Da sus frutos? Ustedes que pueden hacer realmente quizás un seguimiento, tú que has podido hacer un seguimiento de ello, ¿está rindiendo sus frutos? O sea, ¿sí realmente la gente reporta los casos por esta página, esta plataforma, sí se ve del Minedu? La mayoría de personas reporta, pero no tienen el conocimiento como deberían de tenerlo, ¿no? Muchas veces es el colegio que hace el reporte y luego le pasa el reporte al padre de familia. Pero lo que se recomienda es que el padre de familia ingrese a la plataforma, cree su código, su usuario y haga el reporte, que conste. El reporte puede ser también anónimo, o sea, no es necesario que ponga nombre y apellido, ¿no? Si quiere hacerlo anónimo. Pero mientras más se difunda la posibilidad de hacer estos reportes en la plataforma libremente, sin intervención del colegio, es decir, no necesitan la autorización de la escuela para entrar a CICB y poner un reporte, no la necesitan. Pasa algo en tu colegio, entras a CICB o si no al WhatsApp de CICB y haces el reporte. Y indicas qué es lo que ha pasado, en qué momento, y ahí está todo el proceso, es súper sencillo de seguir. Queremos agradecerte tu participación aquí por Al Aire en Conectados TV. Realmente las cifras son alarmantes porque estoy ahora chequeando, también revisando que no solamente en Lima Metropolitana, sino en Piura, en Arequipa, en Cusco, y bueno, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay casos del bullying y también del ciberbullying, ¿no? También de manera digital, o sea, es una cosa increíble por chats de WhatsApp, quizás por ahí, o en redes sociales, en Facebook, donde se publican cosas, ¿no? Entonces, de hecho que hay que seguir trabajando. Yo sí, realmente con el programa Al Aire, aquí en Conectados TV, sí me comprometo a trabajar mediante información que se pueda brindar, continuar en contacto contigo para poder seguir brindando datos y la ayuda también, ¿no? Sobre todo a los padres de familia que a veces no saben qué hacer porque los niños lloran, ¿no? A veces, y los padres se desesperan también en tratar de entender, pero ¿por qué no quieres ir al colegio? ¿Por qué no quieres hacer tal tarea? O sea, ¿por qué es que...? Y claro, a veces los niños para sacarles las cosas, a veces hay que sacarles con cucharitas también, ¿no? Entonces, ese es otro tema, Justamente ese es un indicio, ¿no? Que el niño no quiera ir a la escuela es un indicio clave para saber que algo está pasando. Revisar también, tener la responsabilidad de revisar qué está pasando con el teléfono de mi hijo, ¿no? Porque a veces escuchaba, ¿no? A algunos colegios, no, es bullying o hay violencia si pasa dentro de mi institución educativa. Pero las promociones no se terminan, el contacto de los amigos no se terminan dentro del colegio, sino continúan fuera, ¿cierto? Entonces es importante y es obligación también de los colegios saber qué pasa fuera de sus colegios porque es la comunidad educativa la que interviene. Así que es un compromiso de todos, es un compromiso de papás, de escuelas, de Minedu también, ¿no? Me parece que... Hasta de Minsa, diría yo, hasta de Minsa. Y sí, y me parece a mí que la sociedad privada también con la pública se debería de sentar también a conversar sobre este tema y ver alguna forma de hacer más campañas y poner en alerta, ¿no? A los padres de familia, dar información, bombardear de información en torno a lo que tiene que ver, dónde es que se puede reportar los acosos, dónde es que se puede uno quejar, cuáles serían los delitos, ¿no? En los que incurriría un colegio, por ejemplo, si es que tolera o pasa o no se informa al padre muchas veces de lo que está ocurriendo con el niño
o a veces la protección que se le da a uno solo y no se escucha a la otra parte, en fin. Es un trabajo que se tiene que seguir haciendo y Agnieszka... Acá el Ministerio sí. Público tiene que intervenir, no, el Ministerio Público es el que tiene que intervenir en el caso de agresiones y de violencia sexual, por favor. A ver, voy a sonar un poco drástica, pero una persona o un adolescente que comete una violación a los 14 o 15 años, ¿no va a cometer una violación a los 21? ¿A los 20, a los 18? Entonces, ¿qué plan hay para estos jóvenes que han cometido violaciones? Agnieszka. ¿No? Sí. Perdóname, sé que el tiempo es corto, pero... Sí, no. Continúa, por favor, para cerrar la idea. ¿no? ¿Qué plan, qué protocolo hay para los niños o las niñas que han sido víctimas de agresores sexuales? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, ¿qué sociedad finalmente, Mario, vamos a tener de acá a 5 o 10 años? ¿Qué sociedad? ¿Qué ciudadanos vamos a tener? ¿Impunes? Sí. ¿Porque han crecido en impunidad? Desde ya se está careciendo de valores, ¿no? Parece en el país hay mucha carencia de valores, ¿no? Las familias, o sea, me refiero al comportamiento de la gente también en las calles, en fin, esperemos que se hagan más campañas. Agnieszka, te quiero comprometer también para que vengas acá al estudio un día, al programa, para poder conversar mucho más ampliamente, ¿no? Más a fondo y ver la manera cómo podríamos también a través del programa hacer una campaña, ¿no, Mercado? Para poder proteger a los niños, o sea, a los chicos, ¿no? Que son el futuro, para que no crezcan con problemas psicológicos, para que no estén con traumas, porque eso es lo peor, y obviamente los desgraciados, porque también desgraciadas que hayan, y que realmente causen daño en los menores de edad, en los niños, tienen que terminar en la cárcel, de hecho, ¿no? O sea, no hay perdón para ello, ¿no? Con nadie, o sea, nadie tiene derecho a maltratar a nadie, ni tampoco de abusar de ninguna manera, ni nada de eso. Así que, bueno, Agnieszka, muchas gracias. No, gracias. A ti, Mario, muchas gracias. Muy agradecida por el espacio. Buenas tardes. Gracias.